El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes y seguidores, bienvenidos de nuevo a este espacio, avance informativo de AUPAN Noticias, espacio que realizamos cada 8 días para que ustedes estén bien informados. Hoy, luego de un retraso por la conectividad y los problemas que el suroeste antioqueño viene presentando con el internet, llevamos a ustedes este espacio. Marisol, ¿cómo estás? Alejandro, muy bien, gracias a Dios. Como usted lo acaba de mencionar, pues los problemas técnicos que en algunas ocasiones pues pueden pasar, suceden, pero bueno, aquí estamos como cada 8 días llevando a cada uno de ustedes la información. Vamos a iniciar entonces con un tema local, Alejo, que es el Acuerdo Municipal 001. Vamos a contarle entonces a todos nuestros televidentes de qué se trata. Marisol, y es que les contábamos a nuestros televidentes la semana pasada en la entrega de AUPAN Noticias que el Consejo Municipal fue citado a sesiones extraordinarias por parte del alcalde para poder tener debate de 2 proyectos de acuerdo, espacios que finalmente se dan mirando que el municipio pueda tener desarrollo, y desde el año pasado se viene dando una pelea con la compra de unos predios y pues permitirle al alcalde realizar esta compra. El acuerdo 001 del 19 de abril de 2023 establece por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para adquirir unos bienes inmuebles. Estos bienes inmuebles son unos terrenos ubicados en la avenida Medellín, todo con miras a poder realizar, ejecutar allí parques de la Quebrada La Chaparrala. Vamos a conocer algunos apartes de lo que fue precisamente el segundo debate en plenaria para que ustedes también estén bien informados. Entonces, honorables concejales, a este proyecto de acuerdo solamente se le anexaría la petición que hizo el alcalde para este nuevo predio, que ya se le leyó las matrículas correspondientes, pasando de 13 propiedades o 13 códigos catastrales o matrículas inmobiliarias, como lo queramos llamar, a 14. Quedaría un total de 14 matrículas inmobiliarias o catastrales en ese sector. Entonces, ¿cómo se desarrolló? En la comisión de planes y bienes, conformadas por Ana Norena, doña Gabriela, Carlos Aldarriaga y quien les habla, en su primer debate para que subiera a plenaria, tal cual como fue presentado por el Ejecutivo, más esta adición, ese sería el acuerdo. Así quedaría, señor presidente, para que ya cierre el debate y lo ponga a consideración de la plenaria. Muchas gracias. La ampliación de esta información y el balance de lo que será la clausura del periodo de sesiones extraordinarias, Marisol, lo tendremos el fin de semana en AUPAN Noticias, además con otro tema muy importante, y es el debate del proyecto 002, que busca también establecer todo el tema tributario en el municipio. Entonces, importante para que se conecten el fin de semana y nos sigan. Y para seguir hablando de esos temas locales, les contamos que el próximo sábado 29 de abril, el fin de semana va a estar bastante movido, Marisol. Claro que sí, vamos a contar con muchas personas de nuestro municipio. Qué bueno eso, Alejo, pues que se estén promoviendo bastantes eventos, bastantes cositas, pues para que se acerquen los turistas y también para que nosotros los andinos podamos disfrutar de ello. Vamos a tener una feria de la que vamos a hablar al final de esta emisión, pero ahorita en materia deportiva les contamos que el sábado 29 de abril se va a llevar a cabo la fase municipal de los Juegos Campesinos. El municipio de Andes disputará con el municipio de Jardín, quien estará representando esta zona de la subregión en una fase subregional que se vivirá en el municipio de Betulia a partir de las 2 de la tarde. Entonces estarán llevando a cabo estos diferentes encuentros deportivos, el de fútbol en el estadio a las 2 de la tarde, se va a vivir el de fútbol de salón femenino a las 2 de la tarde también, a las 3 de la tarde fútbol de salón masculino, a las 4 básquetbol femenino y a las 5 básquetbol masculino. Entonces ahí está la invitación para que también, si les gusta el deporte, puedan asistir
a esta zona y poder vivir estos encuentros entre los municipios de Andes y Jardín. Recordemos que es la fase municipal de los Juegos Comunales, que antes se llamaban Juegos Campesinos Marisol. Muy importante entonces pues que aquellas personas que tienen la oportunidad de ir hasta Betulia, apoyemos el municipio. Pero este fin de semana es acá en Andes, luego es en Betulia. Eso, vamos hasta Betulia, le hagamos como la barra a nuestro municipio y bueno, pues aquí, mejor dicho, aquí no hay excusa como para faltar al estadio, obviamente recordando que hay que tener mucha tolerancia en los escenarios deportivos y mucha cultura. Hay que también, Alejo, hacer ahí como el llamado con las basuras. Recordemos que si llegamos al estadio y está limpio, así lo debemos dejar. Bueno, y ahora vamos a continuar con un tema más nacional y se trata de un anuncio que realizó el presidente Gustavo Petro el día de ayer, martes 25, Alejandro. Y el anuncio se trató sobre la renuncia que el presidente Gustavo Petro le pidió a sus 19 ministros. Según las primeras informaciones, el objetivo del mandatario es reordenar su equipo y reubicar a algunos de esos funcionarios. Pensaría uno que Gustavo Petro sigue como improvisando en su gobierno, pero bueno. Sí, son diferentes las opiniones, pero sí se pone uno a pensar como, ¿qué es lo que querrá el presidente? El cambio, se supone. El cambio, sí, según 15 horas después, Marisol, de que se pidiera esta renuncia protocolaria para el gabinete, el presidente Gustavo Petro convocó hoy, al mediodía, un consejo de ministros. La cita pues era en la Casa de Nariño, en ese momento están reunidos y allí están aclarándose pues algunos temas, teniendo en cuenta que es el primer espacio donde pues el presidente tendrá cara a cara a cada uno de estos ministros y así pues darle trámite a esta solicitud que realizó el día de ayer. Finalmente tendrá sus razones y esperemos que las decisiones sean propias y en pro del bienestar del pueblo colombiano, Marisol. Así es, les voy a contar entonces un poquito sobre los ministros pues a los que el presidente Petro les dio esta sorpresa, y es Alfonso Prada del Ministerio del Interior, Álvaro Leiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no, mejor dicho, son 19, Alejo, es una cantidad enorme. Mejor dicho, y qué que no huecos serían se las hacen en la primeras presidencia. movidas en su gabinete. Y que no serían las primeras movidas, así que es un tema bastante complejo y pues que nosotros también estaremos ahí como al pie del cañón para ver qué es lo que sucede. Alejo, vamos a cambiar de panorama y es que hoy, 26 de abril, pues se puede recordar una fecha importante, pero tal vez no una fecha como muy alegre, pero ¿de qué se trata? Finalmente, Marisol, es una fecha que marca la historia, que enluta la historia de la capital de servicios del suroeste antioqueño, y se trata de la avenida torrencial del río Tapartó, que se vivió precisamente hace 30 años. En 1993. Tendremos en unos minutos aquí en el set un invitado muy importante para esa época, y en esta época también lo sigue siendo en el municipio de Andes, el capitán del cuerpo de bomberos del municipio. Y para que le recordemos un poco a la comunidad andina lo que fue hace 30 años, traemos un compilado de cómo fue contada la noticia en su momento a través de nuestro canal comunitario. Damos inicio a este duro, trágico reportaje para todos los oyentes. Siendo las 12 en punto de la madrugada, en el día de hoy, una hecatombe ocasionada por el río Tapartó ocasionó la pérdida material y humana de víctimas inocentes que vivían en las riberas del río Tapartó. Se planteó la necesidad de la ubicación de las personas damnificadas, que serán ubicadas en un campamento de la finca de Los Trujillos, lo mismo que en la escuela de niños de Tapartó. Es así como el municipio de Betania ya se han desplazado a esta región de Tapartó, aquí al corregimiento, 2 volquetas que traen 50 colchones, 30 cobijas y varios mercados. Por fortuna ha habido solidaridad con el municipio de Andes y especialmente con el corregimiento de Tapartó de otros municipios, como es el municipio de Pueblo Rico, que nos trajo víveres y droga, también con el municipio de Betania. Hay que decir
porque la parte afectada fue prácticamente lo que corresponde al municipio de Betania y al municipio de Andes, y ese alcalde pues prácticamente estuvo todo el día con nosotros hoy, también bregando a sortear y tomar decisiones acerca de lo que vamos a hacer con respecto a estas personas que fueron damnificadas y que prácticamente quedaron en la intemperie. Son definitivamente imágenes devastadoras, pues por ejemplo uno se sorprende porque en mi vida nunca me ha tocado llegar a presenciar un evento de estos, y también es muy valioso que nuestro canal Alejo aún conserve ese material tan importante, y pues que definitivamente este hecho hace parte de la historia, y hoy 30 años después recordarlo pues es muy valioso. Sí, Marisol, importante que en nuestra videoteca todavía tengamos todo este material guardado, y que finalmente nos permite utilizarlo en espacios como estos, donde también rendimos homenaje a las víctimas que tuvo esa avenida torrencial. Y es que los medios de comunicación en diferentes momentos estuvieron ahí, Marisol, aliados con esta noticia, con este suceso. Vamos a contar o a recordar cómo se contó a través de la radio este suceso, que también fue como ese primer medio de comunicación a través del cual las personas conocían qué era lo que pasaba en el río Tapartó. Y algo muy curioso, por ejemplo, es que yo recuerdo que mi papá alguna vez me contó sobre esa avenida torrencial, y él me dijo: yo me di cuenta por la radio, e inmediatamente, pues como todo curioso, bajó hasta el bosque. No los dejaron pasar, pero uno en medio de su curiosidad se choca con una realidad tan impresionante. Definitivamente esto es una situación y un momento muy difícil. Además de que Alejo quedan muchas personas, bueno, pues las vidas que se perdieron, eso es muy lamentable, pero además las personas que quedaron, los padres que quedaron sin hijos, sus hijos, pues en los papás. Definitivamente es una situación muy difícil, pero bueno, volviendo otra vez al tema de los medios de comunicación, Cristian Castañeda se encuentra en ese momento con un locutor de nuestro municipio, quien tuvo pues la oportunidad y también la valentía de contar esta noticia. Así que Cristian, adelante. Marisol, Alejandro, televidentes, precisamente hoy, 26 de abril, se conmemoran ya 30 años de la catástrofe ocurrida en el río Tapartó, un hecho lamentable para la historia antioqueña y por supuesto andina. Vamos a hablar con Walter, él es el director de Transmisoras Surandes de Todelar. Walter, bienvenido. Hablemos cómo fue el abordar esta noticia a través de la radio, de los medios de comunicación en ese entonces. Cordial saludo para todos los televidentes. Transmisoras Surandes abordó de forma evidente y oportuna y de una manera fundamental el cubrimiento de esta información, y dimos a conocer al mundo en una época que no habían celulares ni redes sociales, a través del noticiero Todelar de Colombia, esta triste noticia. Ya después vendrían otros medios de comunicación, pero el trabajo de Transmisoras Surandes fue fundamental para contarle, repito, no solamente a Colombia, sino al mundo, lo que estaba sucediendo un día como hoy, hace 30 años, aquí en el municipio de Andes. ¿Cómo fue el impacto que tuvo esta catástrofe, este hecho tan lamentable en la comunidad, y cómo fue recibido a través de la radio? Podríamos decir hoy, 30 años después, que lo que conoció la comunidad fue a través de Transmisoras Surandes, y desde esta emisora los familiares, las personas, todas iban buscando a través de la información qué había pasado con sus seres queridos, cómo se coordinaban las ayudas que comenzaron a llegar de distintos lugares del mundo y también de Colombia para atender a los damnificados en esta tragedia. Transmisoras Surandes, la radio en su momento fue el eje principal para decirles a todos qué era lo que estaba pasando, qué estaba sucediendo en ese momento y qué era lo que seguía. También precisamente, ¿qué ocurrió después de? ¿Qué enseñanza dejó? ¿Qué estrategias se llevaron a cabo para prevenir, evitar todo este tipo de situaciones? Sí, qué bueno, no nos quedamos solamente en lo que fue la tragedia, sino que luego vinieron estos sistemas aprobados por la Gobernación de Antioquia, por el mismo gobierno colombiano, para que se evitara en lo posterior que sucedieran tragedias como estas,
puestos de mando unificado, los sistemas de alertas tempranas, y eso evitó, los televidentes lo podrán recordar, como posteriores desbordamientos de ríos y todo no nos trajeron noticias tan lamentables como la de hace 30 años que hoy estamos recordando. Y también resaltar que no nos quedamos solamente en lo que fue la tragedia, sino que hoy las heridas han cicatrizado y tenemos una comunidad que sabe que hay que convivir sanamente con el río, estando siempre muy alertas y pendientes de lo que nos dicen los organismos de socorro. Hoy la radio, como en aquel 26 de abril de 1993, sigue siendo un compañero inseparable en cualquier momento para saber qué es lo que debemos hacer. La señal del celular puede fallar, se puede ir la señal de una red, en fin, pero la radio siempre estará atenta, dispuesta para comunicar de una manera oportuna, en tiempo real y con voces autorizadas qué es lo que se debe hacer en un momento, porque muchas veces, lamentablemente lo tenemos que reconocer, las paparruchas o esas informaciones falsas crean más confusión y daño que lo que está haciendo en ese momento un evento de la naturaleza. Muy importante eso que usted mencionaba, de que la radio siempre ha estado en los medios de comunicación y aportando toda esa información a las comunidades. Don Walter, muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. A ustedes también les agradezco por estar conectados con nosotros. Continúen ustedes con más información en Aupan Noticias. En nuestro canal tenemos varias imágenes en la videoteca, el locutor nos cuenta cómo vivió ese momento, pero también en la memoria de andinos que presenciaron este hecho hay recuerdos. Veamos entonces, conozcamos más bien qué fue lo que nos contó don Nolasco, cómo recuerda él este evento. Pues recuerdo con mucha claridad aquella mañana de ese fatídico día, que aún en nuestro templo principal, la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, se conservaba la sirena de los bomberos, roja, la veía uno allá, y sonó ese día. Pues mucha de la gente nos preocupamos y viajamos hacia ese sector y encontramos la vía completamente cerrada, taponada por la gran cantidad de rocas, de palos y de pantano que había en la vía. Incluso el puente, sobre el puente se encontraron árboles de abarcadura y unas rocas demasiado grandes. Ya ahí fue poco pues lo que pudimos hacer, sin embargo ascendimos y logramos ver pues el desastre, la calamidad que había. Ya nos regresamos y empezamos fue como a recibir los cadáveres que fueron llegando al hospital, que en esa época era el Hospital Viejo, y donde está, perdón, me equivoco, llegaron al hospital y donde está hoy en día, donde era la sede del hospital, en ese sector se empezaron a hacer como una velación múltiple. Fueron más de 100 cadáveres que rescataron en aquella época y otro tanto, digo yo, de desaparecidos, porque esa avalancha fue tan fuerte que bajaban rocas de toneladas de peso, chocaban unas contra las otras y cualquier cadáver que estuviera entre esas rocas pues fue completamente demolido. Luego... Luego me tocó hacer parte de la comisión que fue a hacer el censo de los damnificados de aquella zona. Recuerdo pues que desde Tapartó, por la quebrada, el río Tapartó hacia arriba, empezamos a censar lugares y familias. Y en esa época, y como resultado de ese trabajo, se construyó precisamente ese barrio, un barrio, digámoslo así, en el sector de Betania, que llama precisamente Palenque, y a su lado está la escuela. Fue un trabajo arduo y una situación que daba grima, daba tristeza, ver uno ese volumen de cadáveres, ese volumen de personas desaparecidas, las familias reclamando sus seres queridos. De todas formas, para mí eso marcó un hito en mi vida, digámoslo así, porque
hice parte, como lo digo, de ese bloque de personas que estuvimos colaborando y apoyando el rescate de cadáveres y participando activamente en prestar ayuda a aquellas personas que lo requerían. Continuamos en este avance informativo de AUPAN Noticias hablando de la avenida Torrencial ocurrida en el corregimiento de Tapartó 30 años luego de este suceso, y ya en el set con nosotros el capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes, el capitán Gonzalo Correa. Bienvenido a este espacio, y creo que tal vez es usted la persona más acertada, Marisol, para hablar y recordar un poco de cómo fue ese momento y sobre todo hablar de qué se ha hecho posteriormente para evitar y prever que estas situaciones se arrebaten más vidas. Entonces, bienvenido, capitán. Muchas gracias, un cordial saludo. Capitán, vamos a iniciar contándole pues a toda la comunidad andina y por supuesto a nosotros, usted fue una persona que estuvo presente, que recibió una llamada aquel 26 de abril. Capitán, ¿cómo recuerda usted toda esta tragedia? ¿Cómo fue ese primer momento en el que usted llegó, el panorama con el que se encontró? Sí, efectivamente, nosotros me llamaron a eso de las 2:30 de la mañana de una creciente grande que tenía el río Tapartó. En ese entonces eran los teléfonos fijos, no teníamos otro tipo de comunicación, y una señora del bosque, una señora Mejía, nos informa de que el río estaba ya montado sobre el puente del bosque. Nosotros dimensionamos en ese momento y el susto fue tremendo porque primera vez que nos sucedía una situación de esas. Entonces inmediatamente hicimos un toque de sirena cuando nos llamamos los bomberos por la sirena, que estaba ubicado en la torre de la iglesia, y nos ubicamos inmediatamente en el sector de la galería. Procedimos con el carro a salir, llegamos al bosque cuando efectivamente nos encontramos que el río estaba montado sobre el puente, la fonda del bosque estaba totalmente inundada, llena de agua, y las casas que habían alrededor, no había paso ni para Tapartó ni para Medellín, el río no dejaba. Inmediatamente pues nos devolvimos a la estación de bomberos y procedimos a hacer un toque de 3 sirenazos que dentro del plan, dentro del Comité Operativo Municipal de Emergencias COME, que hacía más o menos 15 días lo habíamos organizado, habíamos ya aprobado el plan de emergencias del municipio, ya teníamos quién era la comisión operativa, la comisión de suministros, la comisión de transporte, la comisión técnica, la comisión operativa que estaba encargada pues por parte del Cuerpo de Bomberos. Sonamos la sirena 3 veces y ya toda la gente pues llegó a la alcaldía y ya coordinamos todo el proceso que se debía realizar para ese tipo de cosas. Pues la comunicación con Tapartó era difícil porque de pronto algunos tenían algunos radioteléfonos y allá solamente había una central telefónica con una línea telefónica y estaba totalmente congestionada. En ese entonces el alcalde pues después de la reunión procedió a salir hacia Tapartó, creo que a lomo de mula llegó a Tapartó en bestia, sí, y a personarse directamente con el señor Rigoberto Arroyave, que era el alcalde de Betania y que es oriundo del corregimiento de Tapartó, para personarse de la situación. Nosotros nos desplazamos nuevamente al bosque y ya ahí empezaron organismos de socorro del suroeste, Jardín, Betania, Hispania, Concordia, Betulia, Jericó, se fueron llegando al bosque y desde ahí empezamos a hacer un trabajo coordinado de búsqueda. Por ejemplo, Ciudad Bolívar, ellos se encargaron de hacer una búsqueda en el territorio que le correspondía a Ciudad Bolívar, en el río, porque ellos son los que conocían su terreno. Hispania igualmente trabajó sobre sus terrenos en el río San Juan, en lo que correspondía a Betania e Hispania. Y así hicimos nosotros un trabajo. Antes se quedó en el tema de coordinación directamente en el bosque, en la recepción de cadáveres, porque ya albergamos, desafortunadamente, tenemos que decirlo, una pesebrera que había allá. Entonces la gente iba llegando con cadáveres y los íbamos albergando en ese lugar, porque fue la autorización del fiscal, que más o menos llegó a eso de Medellín,
no estaba en Andes porque realmente era fin de semana, tipo el lunes a eso de las 10 de la mañana llegó el fiscal y nos dijo, vamos acumulando los cadáveres en tal parte para que vamos más tarde, hagamos una disposición final de ellos y los llevemos a un lugar determinado como fue el colegio San Juan de los Andes, en ese entonces Francisco de Paula Santander. En ese entonces Francisco de Paula, en el patio salón, fuimos organizando y ya se les hizo todo el tema inicialmente a la morgue del hospital y de ahí se pasaron para hacerles ya todo el tema de velación en el patio salón de este centro educativo. Capitán, o sea que la organización que ustedes tuvieron previa, que organizaron todos los comités, fue una ventaja pues cuando se presentó este hecho, que ya ustedes sabían más o menos cómo estaban conformados, cómo de pronto reaccionar ante una emergencia. Claro, ya la gente tenía sus funciones, el secretario de gobierno entonces Rafael Ramírez Vanegas, el del presidente de Asocomunal Carlos Eduardo Restrepo Madrid. Él era, por ejemplo, el de suministros, el que se encargó de conseguir en un supermercado de mandarnos la alimentación para los grupos de socorro al bosque. El otro, el de tránsito, entonces, cómo íbamos a manejar el tema de transporte para los organismos de socorro, el tema del combustible, planeación, ya la parte técnica, cómo íbamos a habilitar la vía, porque la vía se vio obstruida primero en el bosque, con el apoyo de Solarte Hermanos, quien estaba construyendo la troncal del café en ese momento, muy ágil, habilitaron el paso del bosque. Primero hicieron el estudio técnico del puente del bosque, a ver si sí podían pasar vehículos pesados, y luego ya con retroexcavadoras, con cargadores, se desplazaron. Primero limpiaron el puente del bosque para darle transitabilidad Andes-Medellín, Medellín-Andes, y a quienes se dirigieran al municipio, como apoyo de todo el departamento, porque eso fue algo muy importante, porque la gente se solidarizó, todos los municipios, el Cruz Roja Antioquia, Defensa Civil, Bomberos Medellín y toda la gente del suroeste, la parte oficial, se trasladaron a Andes. Igualmente pues ya con maquinaria se desplazaron arriba de la Camelia, donde el río se había llevado la banca, habilitaron paso y ya hubo luego a La Lejía, luego a Tapartó, a la parte baja de Tapartó a Puente Nuevo, habilitaron la vía y ya hubo transitabilidad en esos espacios para poder atender la emergencia en el corregimiento de Tapartó. Los heridos, varias personas que tenían sus vehículos, los trasladaron por el sector del Tapado, Toyotas 4x4, porque la vía estaba demasiado mala, y por ahí se lograron sacar algunos lesionados. Igualmente llegó un helicóptero, en ese entonces un helicóptero, creo que era de Caracol del Aire, y nos ayudó a trasladar unos heridos que estaban en el sector de La Rochela, y los trasladaron a la unidad hospitalaria acá del municipio. Capitán, hablemos de cifras y me gustaría que le contáramos también a los televidentes cuántos bomberos en ese momento entonces hacían parte del cuerpo voluntario, si lo recuerda, que estuvieron en esa movida. Usted nos estaba pintando un panorama bastante amplio, muertos por un lado, heridos por el otro, intervenciones en la vía en otra zona. ¿Cuántos bomberos en ese entonces hacían parte del cuerpo? Estuvimos alrededor de 30 unidades de acá del municipio. El grupo de voluntarios de ese entonces fueron alrededor de 30 personas, había personal de la Cruz Roja, el personal de la Defensa Civil, y fuera el apoyo que hubo de los demás municipios del suroeste y del departamento. Yo creo que aquí se unieron alrededor de 150 socorristas que vinieron a apoyar el día del evento y posterior al evento, ¿sí? Porque fuimos alrededor de 13 días de trabajo arduo en el tema de la recuperación de cadáveres, desde el sector del bosque y el río Tapartó hasta Ansá, Santa Fe de Antioquia y Sabana Larga, donde se lograron recuperar cadáveres. El último cadáver se recuperó en Bolombolo, también se recuperaron cuerpos en Sabana Larga, pero fue una tarea ardua. El último cuerpo se recuperó 13 días después de haber ocurrido la tragedia. ¿Cuántas víctimas fatales dejó entonces este
esta avenida torrencial? Pues capitán? dentro de la información que tenemos ese primer día que atendimos la emergencia, se recuperaron en el bosque alrededor de 65 cuerpos. Fueron después alrededor de unos 13, 14 cuerpos que se recuperaron día tras día en el río San Juan y en el río Cauca. Pero ese día, como nos repartimos comisiones por diferentes partes hasta Bolombolo, se hicieron la recuperación de los cadáveres, se traían al bosque y ya, tenemos que decirlo así, en volquetas del municipio, se pasaron los cadáveres a la morgue, al hospital, para hacerle todo el proceso de levantamiento y posteriormente llevarlos al colegio para la velación y al otro día el sepelio. Capitán, ¿cómo inició esta avenida torrencial? ¿Inició desde Los Chorros? ¿No inició desde allá? ¿Cómo inició todo esto y de pronto actualmente qué se está haciendo para tener de pronto un poquito más de control, para evitar una tragedia pues de esta magnitud actualmente? De todas formas, desafortunadamente estos eventos dejan la enseñanza. Nos enseñaron de que el río tiene su cauce, que el río es propietario de un gran espacio amplio, unas llanuras que hay que respetarlos. La gente desafortunadamente construyó en los espacios que les corresponden al río, hubo escuelas, había casas, había beneficios de café, había trapiches y desafortunadamente todo esto desapareció. ¿Qué ocasionó la tragedia? Una sobresaturación de agua en la parte alta de la montaña, en la cordillera occidental, el cual toda vino a bajar por el cañón del Tapartó. Nosotros estuvimos con los geólogos del DAGRAN, de FOPREVE, hoy DAGRAN, el Fondo de Prevención de Desastres en ese entonces, hoy DAGRAN. Estuvimos 3 días de Los Chorros para arriba y lo que encontrábamos eran espacios totalmente erosionados, peñas, paredes de peñas, espejos de peñas de 100, 120 metros de altura, en cual las rocas que venían sobre el río golpeaban los laterales y estas rocas caían. Pero realmente no logramos llegar hasta la parte alta de donde realmente se produjo la avenida torrencial. Fueron grandes deslizamientos porque la empalizada y el material vegetal que bajó por el río y lo que quedó en toda la llanura a lo largo del río Tapartó hasta el bosque determinan de que fueron grandes deslizamientos que se generaron en la parte alta de la montaña, represaron el río y ocasionó esta tragedia tan grande que enlutó el municipio de Andes, que casi que podemos decir que fue una de las primeras avalanchas que en ese entonces le decían hoy avenidas torrenciales que hubo en el país y que causó una gran cantidad de muertos y de pérdidas humanas y de infraestructura del municipio, que hablamos alrededor de unos 150, 160 personas entre cuerpos que se recuperaron y cuerpos que se quedaron desaparecidos. Capitán, ahora sí las acciones que se están haciendo actualmente para evitar este tipo de situaciones. Bueno, el río Tapartó, si bien es cierto, ya han ocurrido 4 avenidas torrenciales posteriores, 3 avenidas torrenciales posteriores al del 26 de abril del 93, una que fue en marzo 13 del 2003, pero fue ocasionada por la quebrada La Selva, igualmente la de junio del 2004, también en la quebrada La Selva, que ocasionó también afectaciones a infraestructura y viviendas. En ese entonces, viviendas del municipio de Betania. Al sector de Andes no hubo afectaciones porque ya lo que el río había hecho, ya no cogió nuevas viviendas. Y las afectaciones de la avenida torrencial del 11 de abril del 2015. Por las mismas fechas suelen suceder. Sí, los primeros 3-4 meses del año. A ver, afortunadamente estas avenidas torrenciales, hago mención de ellas, han ocasionado daños, pero ya no daños a la infraestructura, no ha habido daños, ha ocasionado lesionados, ni muertes, ni nada, porque ya la gente sabe de que esos espacios de llanura del río no las deben de volver a ocupar, ¿sí? Entonces no están ocupadas, esa es una ventaja, que han habido acciones
tanto desde la alcaldía de Betania como del municipio de Andes, de que en estos espacios no se debe construir porque son espacios que le corresponden al río. Sí, desafortunadamente, mirando otros espacios, tenemos construcciones muy a la orilla del río. Andes tiene un factor de riesgo importante, que es las avenidas torrenciales, y que tenemos en riesgo Santa Inés, tenemos San Agustín, Cañada Honda, que a pesar de todo ya fueron afectadas, pero que todavía conservan viviendas, se han construido viviendas en las riberas de los ríos, y que tarde que temprano puede ocasionarse una avenida torrencial y pueden haber una tragedia como la que ocurrió en el río Tapartó. La idea es de que la gente debe tener sus planes de emergencia organizados, saber por dónde evacúan y qué acciones deben de tomar, porque lo primero que debe hacer la comunidad es tratar de conservar la vida con unas medidas preventivas propias de ellos. Esto enseñó no solo a la comunidad de Tapartó, sino también, capitán, a los andinos, porque recordemos que en el corregimiento de Santa Inés, Santa Rita, también se han presentado algunas avenidas torrenciales, que de pronto la experiencia y de educar en materia de alertas tempranas ha ayudado a que no se tengan pérdidas humanas ni materiales tan grandes. Sí, la avenida torrencial del 11 de abril del 2015 pues, nos dejó una enseñanza, y no hubo un solo lesionado. ¿Sí? La gente, después de unas capacitaciones que les dimos sobre prevención de desastres, en el que hacer antes, durante y después, en algunas veredas, o casi en todas las veredas del municipio, acataron y atendieron ese llamado y esa instrucción que nosotros les dimos, y es que frente a ruidos extraños, aumentos significativos, disminuciones significativas de los cuerpos de agua, debemos de tomar atenta nota y debemos de evacuar siempre las partes superiores. La gente en San Agustín y Cañada Honda sintieron el ruido del río y subieron hacia arriba, hacia la ladera. Cuando bajó la creciente, afortunadamente se lograron salvar de esta situación. Igualmente pasó acá en el municipio. Acá nos dieron la información de Cañada Honda y San Agustín de la avenida torrencial que venía. Igualmente alertamos a Ferromesa, evacuamos a Ferromesa, y a los 10 minutos bajó la avenida torrencial y fueron 17 viviendas destruidas, semidestruidas y afectadas. Capitán, bueno, si bien pues hace 30 años se tenía la sirena, ahora ¿con qué contamos? Usted dice, alertamos a la comunidad. ¿Cómo la alertaron? ¿También contamos actualmente con una sirena o vía telefónica? ¿Cómo es ese contacto entre ustedes como institución y las comunidades? Nosotros tenemos de alertas tempranas, hay unos sistemas de alerta temprana que han instalado con Antioquia. Hoy hay unos sistemas de alerta temprana que instaló el DAGRAM, pero esencialmente para nosotros son las comunicaciones. Tenemos radio de comunicación en Santa Inés, en Santa Bárbara, Santa Inés, y tenemos en La Piedra, Quebrada Arriba. Cuando se han generado crecientes súbitas, y precisamente el año pasado hubo que evacuar una parte del municipio, eso se dio gracias a las comunicaciones que tenemos con las partes altas de las montañas. 2 radios, un radio en Santa Inés, un radio en La Piedra, Quebrada Arriba, con frecuencia con el cuerpo de bomberos. Eso nos dan la alerta, y nosotros notificamos acá, ¿sí? Ese es un medio de comunicación pues que tenemos. Igualmente las líneas celulares, ¿sí? Se está tratando de que se implemente unos sistemas de comunicación para la Mesenia, dentro del plan de acción de la Mesenia frente a la avenida torrencial que se presentó la última de este año. Se dejó de que se debían de instalar equipos de comunicaciones en la parte alta y en los intermedios para tener comunicación, soportados con paneles solares, los radios bases, porque lo primero que sucede en una emergencia de esas es irse el fluido eléctrico, y entonces que estén soportados con paneles solares para que haya energía para poder transmitir señales de comunicación tanto a las comunidades como a una central del cuerpo de bomberos. Capitán, sin duda, y usted lo mencionaba, estas experiencias han dejado la enseñanza para los andinos, pero eso no es garantía de que vuelva a suceder una avenida torrencial que pues, se lleve a su paso vidas humanas y todo este tema de pérdidas materiales. ¿Qué recomendaciones entregar hoy, 30 años luego de esta tragedia, a los habitantes de Andes y de las zonas aledañas a los ríos? Sí,
Andes tiene un factor de riesgo y lo mencioné, que son las avenidas torrenciales, porque por Andes, por los ríos de Andes y el suroeste, cae todo el agua, va a pasar todo el agua que cae sobre la cordillera occidental. Entonces ahí las medidas preventivas es tener un plancito de emergencia a nivel familiar, a nivel de la empresa, a nivel de la finca, qué hacer en el caso en que el momento en que se vea una nube fuerte, un sonido fuerte, un aumento o una disminución significativa de los cauces de agua. Es estar atentos de eso. No que cuando se dé una alerta de evacuar, inmediatamente vayamos y nos montemos sobre los puentes a ver qué es lo que va a bajar. No, porque es que ahí es por donde va a pasar la avenida torrencial o la creciente súbita y ahí van a ver los afectados. Debemos de abandonar esos espacios y esperar que los organismos de socorro o las personas que tengan conocimiento den una alerta, una voz de volver a retornar a los lugares como medida pues ya para que haya pasado el riesgo o la amenaza de la avenida torrencial o el evento natural que se esté presentando. Capitán, muchísimas gracias, pues ya se nos va agotando el tiempo por su participación en este espacio. Recordar definitivamente es muy valioso. Para mí también fue muy importante, pues estaba súper concentrada con lo que usted nos estaba contando. Muy valioso, muchísimas gracias, capitán. Muchas gracias. Bueno, televidentes, y entonces el día de hoy, Alejo, también se va a llevar a cabo en el Parque de Tapartó una conmemoración a las 3 de la tarde por las víctimas de esta tragedia que sucedió hace 30 años. Que además ha sido, Marisol, una comunidad bastante afectada y que cada año dejan presente su sentir de solidaridad con las personas que aún residen en este corregimiento y que finalmente tienen ese dolor, porque lo decíamos ahora, este acontecimiento quedó en la historia del municipio y no deja de causar dolor para quienes lo vivieron de cerca, para quienes lo vivieron tal vez un poco de lejos, incluso para quienes hoy lo reviven a través de estrategias como esta. No, y es que uno se quiere quedar escuchando la historia. Uno quiere saber más. Más y más detalles. Claro, más y más detalles, las familias, cómo se fue recuperando el cauce del río Tapartó. Mejor dicho, son muchas cosas las que uno quiere saber, pero bueno, de pronto tendremos otra oportunidad para enterarnos. Por el momento, entonces vamos... Con respecto a ese tema, perdón, ¿sí? Marisol, y es importante recordarle a los televidentes, hace 10 años, cuando se cumplieron 20, AUPAN realizó un documental sobre este acontecimiento. Hoy lo vamos a colgar de nuevo en nuestras redes sociales para que también lo puedan sintonizar, y a partir de las 9 de la noche lo estaremos emitiendo por nuestro canal de televisión para que no se pierdan ese documental que AUPAN hizo hace 10 años con los 20 años de la tragedia de Tapartó. Vamos a una pausa para mensajes institucionales y al regreso traemos una invitación muy importante para el fin de semana. Al Día, donde la opinión, el diálogo y el debate sobre eventos, actividades e intereses del municipio están presentes. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y jueves a la 1 de la tarde. Hágale pues. Nos apoyamos en personas para enseñar a través de los oficios y el conocimiento en diversos temas, todos los lunes a las 7:30 de la noche y martes 2:30 de la tarde. AUPAN de TVT, el espacio para recordar tradiciones, momentos y grandes personajes como el Superandino y la Risueña, todos los jueves 5:30 de la tarde y 7:30 de la noche. Retratos. Conozcamos juntos los retratos vivientes que día a día aportan a la cotidianidad de Andes. Personajes e historias que hacen de nuestro pueblo algo especial. Todos los jueves a las 6 de la tarde y viernes a la 1 de la tarde. Parchados.
Estamos con los jóvenes, sus procesos, vivencias y motivaciones, todos los martes 6:20 de la tarde y miércoles a la 1:20 de la tarde. AUPAN Noticias, una apuesta periodística por contar el territorio. Aquí le damos voz a las comunidades. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingos a las 6:50 de la tarde. En Archivo, como canal desde la década de los 90, hemos acompañado gran parte de la historia de los andinos. Recordemos cada uno de esos eventos, todos los lunes a las 6 de la tarde y martes a la 1 de la tarde. Y continuamos con más información en este avance informativo, pues este fin de semana en nuestro municipio se llevará a cabo un evento muy importante sobre el café denominado Festival Sur Cafés, y para hablar de ese tema tenemos un invitado muy especial y él es José Alejandro Hernández. José Alejandro, bienvenido a este espacio. Marisol Alejandro, buenas tardes, muchas gracias a UPAN Comunicación para Todos por esta invitación y también a los televidentes. Bueno, José Alejandro, vamos a contarle entonces a toda la comunidad andina, a las personas que nos están viendo a través de las diferentes herramientas y plataformas digitales, de qué se trata este festival, primer vez que se realiza en el municipio. Bueno, es primer festival que realizamos y primera vez en nuestro municipio donde tenemos un festival que, si bien expone muestras de café, donde hay 8 muestras regionales, 8 marcas regionales haciendo parte con stand en el parque principal. Es primera vez donde traemos otras actividades, como un campeonato regional de Aeropress, que es una cafetera como estas que vemos aquí. Vienen 40 baristas de 5 departamentos diferentes, pero también es sorprendente que haya 5 baristas de nuestro municipio participando aquí, porque esto nos dice demasiado. Este festival es para celebrar el café, y con café nos referimos a la misma caficultura y a toda nuestra cultura andina, suroestana, donde, bueno, esta es nuestra base económica. Entonces hay que ver hoy en día cómo estamos transformando desde el modelo de producción tradicional también lo que son nuestros hábitos de consumo. Y lo que buscamos con un festival como este, como Surcafés, el Festival de Café del Suroeste Antioqueño, es promover un consumo de café local y a la vez promover esa transformación que se vive hoy desde nuestro municipio en la industria, como diferentes marcas que producen su propio café y lo transforman hasta que venden café tostado o venden una bebida de café, como muchas marcas que aprovechan otros subproductos y dejan de ver basura en ellos y empiezan a percibir valor y empiezan a comunicarlo y a transformarlo para que así sea. A veces lo digo de forma jocosa, pero es como menos gasto, más gusto. Es como hay esos subproductos que también se pueden aprovechar para el consumo o para otros usos. Hay que, ojalá, transformarlos y darles valor, ¿cierto? Hay una cuota académica, José, durante este fin de semana. Hablemos de esos espacios donde se van a tener esas ponencias, también un espacio formativo para aquellos caficultores y amantes del café, no solo de Andes, porque ya usted lo mencionaba, se convoca a la subregión y ojalá al departamento para que se vivan espacios en torno al café. Bueno, la primera ponencia o muestra de educación es compartir, y es compartir desde esas marcas que están en el parque y que están diciendo, venga, es que yo soy de aquí y yo lo estoy haciendo, no estoy tan lejos, soy de esa región y miren que he logrado transformar y he logrado hacerme más rentable, porque la rentabilidad es uno de los retos que tiene la caficultura de hoy. También hay proyectos que tienen un componente o un valor muy importante sobre relevo generacional, que eso también es bastante importante, y también de empoderamiento femenino, que hoy en día se le da mucho valor y que hay que continuar dándole valor a este tipo de cosas. Y bien, en el Auditorio San Juan de los Andes tenemos entonces 5 ponencias que nos van a hablar sobre esos retos y oportunidades del café. También nos van a hablar sobre turismo, sobre transformación,
sobre la importancia también de los cultivos asociados al plátano, asociados al café, como lo son el plátano y el banano. Esto decidimos porque el sustento de la caficultura en las épocas donde la cosecha se reduce tanto como ha pasado los últimos 2 años, refiriéndome a 2021 y 2022, también ha sido el sustento durante esos periodos donde no hay producción de café, donde no hay recolección o no hay cosecha, ¿cierto? Para suplir las necesidades de las fincas. Y el tercer espacio es la competencia regional de Aeropress, donde vienen 40 baristas de 5 departamentos, vienen a competir preparando un mismo café, solamente usan café y agua, y todos usan una cafetera como esta, donde 3 finalistas van a clasificar a una competencia nacional que será del 19 al 22 de octubre en la Expo Café de Colombia en Bogotá, en Corferias, y donde esto prácticamente nos hace una vitrina y nos dice, venga, en Andes específicamente y en el suroeste, para generalizar, estamos haciendo proyectos como este, que promueven la transformación, el relevo generacional, el empoderamiento femenino, la caficultura y el consumo de café local. José, vamos a hablar entonces un poquito de los horarios, qué días se van a estar llevando a cabo las ponencias, a qué hora, como para que la gente se vaya ahí organizando y planillando eso. Puedan asistir a todos estos espacios que hay desde Surcafés. Bueno, primero para responder a esa pregunta los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes como Surcafest y también visiten surcafest.com donde se pueden inscribir y van obteniendo mucha información. Sobre esta información, bueno, tenemos a partir de las 9 de la mañana en el San Juan de los Andes, en el auditorio. Esto el sábado. Todo el sábado, sí. Todo el sábado. Tenemos a las 9 de la mañana la apertura del festival, un acto protocolario donde ya continúan con diferentes ponencias. Luego a las 4:30 de la tarde estaremos desplazándonos al parque principal, donde iniciamos con las rondas eliminatorias del Campeonato Regional de Aeropress. El día domingo, desde las 8 de la mañana, nuevamente están los stands. Los stands estarán 2 días porque lo importante es que muchas personas que se acerquen al municipio, aprovechando que es festivo y que vienen desde otros municipios y otras ciudades, pues también se den un vueltón por el parque y digan qué está pasando ahí. El domingo que estará pasando ahí tendremos la presencia de Juan Valdés, que también es de nuestro municipio, y también tendremos al profesor Yarumo. Posiblemente está también Taza Móvil, estamos esperando una confirmación desde Bogotá para que se Taza Móvil. ¿Qué hacen ellos? Ellos compran café por prueba de taza, es decir, café de buena calidad y se le da un valor más alto al productor. Entonces tendremos esas 2 o posiblemente 3 presencias por parte de la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité Departamental de Cafeteros y Alma Café. Y además tendremos entonces la final del Campeonato Regional de Aeropress, que es patrocinado por Amor Perfecto, quien es la marca representante de Aeropress en Colombia, y que ellos ganaron el Campeonato Mundial de 2021 de baristas. Entonces van a estar aquí haciendo presencia en nuestro municipio con ese formato de competencias regionales, que son 6 que se realizarán en Colombia. Una de estas es la de Andes, que será única en Antioquia. Por esto vienen también baristas desde Medellín y otros departamentos pues cercanos a Antioquia. José, entonces la invitación final es para que se movilicen al Parque Principal de Andes, participen el fin de semana de estos espacios y que puedan disfrutar de un buen café, de un buen show, porque también los baristas estarán haciendo sus demostraciones y si quieren ya pues, educarse el sábado, entonces es el día de la formación. ¿El domingo va a haber capacitaciones o solo el domingo sábado? Queremos que el evento central sea la final y que sea pues esto. Entonces el domingo es un día específicamente para esto y la tarde de descanso también, que las personas que vienen al festival y que han estado como ocupadas en las ponencias, en las presentaciones de campeonato, también puedan disfrutar de este mismo festival. Entonces para eso estaremos en la tarde del domingo hasta las 4 de la tarde en el parque principal, también nosotros pasando por ahí, curioseando qué cafés hay, esas propuestas de valor que de verdad son muy bonitas, porque así fue como se seleccionaron los stands por propuesta de valor. Entonces que también nos la comuniquen a nosotros estando ahí y que podamos disfrutar de esos mismos proyectos y de cafés que nos van a llamar bastante la atención y nos van a motivar a aprender. Y como motivación a aprender es que Surcafés durante este año aquí en el municipio de Andes y en otros municipios va a traer cursos de mano con la Secretaría de Productividad y Competitividad desde la Gobernación de Antioquia, el SENA, y también con la Fundación Bancolombia.
José, ya para finalizar y de manera muy corta, o sea que las personas que están participando del evento, mejor dicho, como va a haber café por todo lado, uno puede gustar una tacita de café, porque eso también es muy importante. Café por todo lado, de pronto. Pero no solamente una, ojalá sean varias, pues. Ah, ¿cierto? no, excelente. Hay café para todo el que quiera. Sí, eso también es muy importante con el apoyo de Confenalco, la caja de compensación de la región, que han estado muy dispuestos y muy activos con toda la organización. Entonces también es de parte de ellos un regalo para los andinos y para los antioqueños. Y excelente a UPAN, que nos ha cubierto bastante con la información y con la comunicación. Entonces muchas gracias también de antemano, y también obviamente invitadísimos a que hagan presencia ahí en el evento y a que compartan un café, ¿cierto? José, muchas gracias, y no queda más que desearles muchos éxitos durante la primera jornada de Surcafés, un espacio al que se le viene apostando por parte de ustedes como organizadores en los últimos meses, y que ojalá tenga esos frutos para que sean muchas más versiones. No, muchísimas gracias a ustedes. Nuestro propósito es realizar el segundo, y eso que apenas estamos haciendo el primero, pero el propósito y siempre ya ha sido piensen en el tercero, para que hagamos el segundo. Entonces, así es que estamos pensándolo todos. Así que claro muchísimas que sí. gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado en este espacio. Marisol, también muchas gracias por estar aquí con nosotros cumpliendo esta cita cada 8 días en el avance informativo de AUPAN Noticias. Nos vemos el fin de semana con el desarrollo de diferentes de noticias, temas que abordaremos durante lo que resta de la semana. Ya se los mencionábamos al inicio de esta entrega. Tendremos el balance de las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal. Estaremos también en la celebración del Día del Niño, que se estará llevando a cabo hoy en horas de la tarde en el Parque Principal de Andes, y otros temas que harán parte de nuestra agenda. Nos vemos entonces en 8 días en este espacio, el avance informativo, y el próximo sábado a partir de las 8 en AUPAN Noticias.